pequeño soy y no muy grande estoy, y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy. Hola niños, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Yo sé que están ansiosos esperando otro tema de esta clase. Y pues, ¿qué creen? Pues vamos a aprender un tema muy especial. Y ustedes se han preguntado cómo debe de ser un líder. ¿Acaso debe de ser mandón? ¿Debe ser gritón? Pues ahorita vamos a aprender cómo debe ser realmente un líder. Pero sin antes vamos a ir a cantar. Así que puestos de pie todos y estén muy atentos a mover sus manos porque vamos a cantar. Aunque pequeño soy y no muy grande estoy, y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy. Te alabaré con el corazón, te alabaré con el corazón, te alabaré con el corazón, aunque pequeño soy, aunque pequeño soy, y no muy grande estoy, y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy. Te alabaré con el corazón, te alabaré con el corazón, te alabaré con el corazón, aunque pequeño soy. Te seguiré con fidelidad, te seguiré con fidelidad, te seguiré con fidelidad, aunque pequeño soy. Hola, mira, ahora vamos a cantar. ¿Sale? ¿Sabes el canto de El amor de Dios es maravilloso? Sí. Bueno, vamos a cantar fuerte. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Grande es el amor de Dios. Muy bien, pero oye, mira, ¿por qué existen los alemanes? Porque tú lo haces, Pero yo no te dije. pero tú eres mi maestra. Ah, ¿vieron niños? Ella me siguió. Ahora vamos a ver qué es un líder. Un líder no es aquel que manda, sino es aquel que demuestra primero con su ejemplo a cómo hacer las cosas y lo demás lo miran y lo siguen. Así que niños, hoy vamos a aprender cómo ser un buen líder siervo. Vamos a la clase. Hola niños, me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a aprender algo sobre cómo ser buenos líderes. La clase de hoy se llama Líder Siervo. Y vamos a ver qué es un líder y qué es un siervo. ¿Por qué se dice líder siervo? ¿Por qué no solamente líder? Y para eso vamos a ver dos historias el día de hoy. La primera trata sobre Nehemías. Se encuentra en el libro de Nehemías, aquí en la Biblia, desde su capítulo 1 hasta el 5. Y entonces dice la palabra de Dios que Nehemías era un copero del rey de Persia. Él trabajaba como copero, pero Nehemías era un judío. ¿Qué hace un copero del rey? El copero tiene que encargarse de probar todas las copas del rey para que esas copas no estén envenenadas. Si en dado caso una de las copas estaba envenenada, el que sufría ese veneno era el copero. Y así el rey era libre de toda acechanza de algún veneno que le había puesto a alguien. Entonces a eso se dedicaba Nehemías, era el copero del rey de Persia. Pero Nehemías, allá donde estaba, escuchó que los muros de Jerusalén seguían derribados. Los muros de Jerusalén habían sido derribados. Y toda ciudad en ese tiempo necesitaba poner un muro. ¿Y para qué servía ese muro? Ese muro era de protección al pueblo contra sus enemigos. Ellos debían defenderse de esa manera.
o ponerse en precaución cuando el enemigo viniera, poder estar alerta. Y ese muro los protegía de todo tipo de guerra o de toda maldad que tenían que hacerle sus enemigos. Entonces Nehemías estaba muy triste al escuchar que esos muros todavía seguían derribados. Y él lo primero que hizo fue orar a Dios. Y le dijo a Dios, le mostró su tristeza a Dios, lo que él sentía. Y él le pidió a Dios que por favor esos muros fueran levantados. Entonces Dios, al ver el corazón de Nehemías, lo eligió para que él fuera el líder y pudiera construir esos muros en Jerusalén, poder volver a levantarlos. Entonces dice la palabra de Dios que Nehemías fue al pueblo y lo animó. Y vamos a ver qué palabras les dijo Nehemías. Lo vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículo 18. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías les dijo: vamos, levántense, vamos a edificar estos muros. Pero al decirlo Nehemías, él también mostró el deseo y el interés, y él también se puso a trabajar con los judíos para levantar ese muro de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que tardaron 52 días en levantar ese muro de Jerusalén. Entonces él primero se puso como ejemplo. Yo me imagino que le decían: vamos, lo vamos a hacer así, y él pegaba y pegaba las piedras para levantar el muro. Y así fue como el pueblo siguió a Nehemías con el ejemplo que él les mostró. Pero esta historia no queda ahí nada más. Dice la palabra de Dios que el rey lo puso como gobernador de Judea. Entonces Nehemías empezó a gobernar, y el ser gobernador es una tarea muy difícil, ¿verdad? No es algo fácil. Él ya estaba siendo gobernador, pero dice la palabra de Dios que en aquel tiempo los gobernadores recibían todo del pueblo, la comida, las joyas, todo lo que le iban a dejar. Y entonces dice que los gobernadores de ese entonces eran demasiado ricos de tanto que recibían. Y sin embargo, la gente o el pueblo era pobre, porque ellos se lo entregaban a esos gobernadores. Pero dice la palabra de Dios que Nehemías no aceptaba nada de lo que el pueblo le daba, sino al contrario, él se ponía con el pueblo a hacer, me imagino, las actividades que tenían que hacer con el pueblo. Entonces Nehemías era un gran líder, porque no solamente mandaba, ordenaba y decía lo que debían de hacer, no, sino que él se ponía con ellos para que pudieran llevar a cabo el trabajo. Y él con su ejemplo les mostró cómo debían trabajar, y por eso pudieron terminar ese muro, y así siguió. También por eso lo pusieron como gobernador. Vamos a ver la segunda historia, y esa historia trata sobre Jesús. La palabra de Dios dice en Mateo 20:28, dice, escuchen muy bien qué dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra de Dios que Jesús no vino para que nosotros le sirviéramos o para que Él fuera servido, no, Él vino a servir y a dar su vida por muchos. Entonces Jesús es un líder que mostró con su ejemplo cómo debíamos ser nosotros. Y eso pasa con sus discípulos. Dice que ellos estaban en una casa y que Jesús estaba con ellos, pero de repente Jesús se levantó y dice que agarró agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan a Jesús lavando los pies de sus discípulos? En aquel tiempo usaban chanclas, o como nosotros le conocemos en los pueblitos, guaraches, caites, y entonces el polvo estaba llenísimo en los pies, tenían demasiada tierra, demasiada suciedad, no cuidaban sus pies más que eran hombres. Entonces, y Jesús lavando esos pies todos sucios, mugrosos, teniendo quizás infecciones del suelo que recogían. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4, dice:
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces dice que él tomó esa toalla y empezó a lavar los pies y a enjuagárselos con esa toalla. No sé cuánto tiempo le llevó cada pie por cada discípulo. Yo me imagino que se los dejó limpiecitos e impecables. Si yo te dijera, ay, vamos a lavarle el pie a aquel borrachito, a aquel niño que anda descalzo o que vive en un pueblito, a veces hacemos cara de fucha, ay no, ¿cómo le voy a lavar los pies? Ay no, de seguro tiene mucha mugre, mucho microbio, ¿verdad? Nos comportamos de esa manera. Sin embargo, Jesús, con su ejemplo, les estaba mostrando a los discípulos cómo debían tratar a los demás. Y quizás los discípulos se quedaron sorprendidos y dijo, ¿pero qué estás haciendo? No, lave los pies. Y fíjense lo que les contestó Jesús después de haberle lavado los pies. Dice, pues si yo, el Señor, en el versículo 14, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces aquí Jesús estaba diciendo que él era un siervo de Dios, y que él había sido llamado a ser ese líder que iba a rescatar a su pueblo. Pero no que por ser un siervo o el líder que había puesto, se iba a engrandecer, iba a decir, ay, yo voy a hacer muchas cosas, y solamente iba a ordenar o iba a mandar. No, sino que él tenía que poner como ejemplo lo que sus discípulos tenían que hacer para que ellos viéndolo pudieran llevar a cabo todas esas cosas. Y más adelante habla la Biblia cómo los discípulos, después de que Jesús ascendió a los cielos, ellos mostraron ese ejemplo que ellos aprendieron de Jesús con las demás personas. Así tú y yo, quizás tú dices, no, es que yo no puedo ser un líder, porque líderes solo son aquellos que nos mandan, o aquellos que parece que son muy robustos, o parece que tienen mucho, o parece que son muy inteligentes. No. Dios te puede usar a ti aunque seas muy pequeñito, pero cuando te use a ti, tú tienes que ponerte como ejemplo para los demás. Lo que los demás vean en ti, eso también van a hacer los demás. ¿Y dónde puedes ser un buen líder? En tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu iglesia también puedes ser un líder. Puedes buscar, decirle a Dios, Señor, yo quiero servirte, ayúdame a ser un buen líder siervo. En donde sea, tú puedes ser un gran líder. Así que vamos a orar el día de hoy y le vamos a pedir a Dios que te ayude a ser un gran líder como lo fue Nehemías y como lo fue Jesús. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos aprendido que el ser líder no es solamente ordenar o mandar, sino es poner el ejemplo a los demás de cómo se deben de hacer las cosas que tú mandas, Señor, de cómo debemos actuar y comportarnos con los demás, con nuestro prójimo, Padre. Nehemías fue un gran líder, Padre, porque él pudo llevar a cabo la tarea que tú le encomendaste, pero él le mostró al pueblo cómo debía actuar y cómo debía hacerle, Señor, y les brindó ese ánimo y ellos al verlo pudieron terminar ese muro. Jesús también fue un gran líder que le enseñó a sus discípulos que debían servir a los demás si querían ser los mayores, si querían ser grandes líderes, Señor Jesús. Tú nos enseñas el día de hoy que podemos ser buenos líderes, aunque estemos pequeños, Señor. Tú sabes aquellos niños que están aprendiendo a servirte, que están aprendiendo cómo es un servicio en tu casa o en la comunidad o en la escuela, donde sea ellos pueden servir. Ayúdales a que sean buenos líderes, que con su ejemplo muestren a los demás de tu amor, de todo lo que tú has hecho en la vida de ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños,
Ahora vamos a aprender el texto del día de hoy. Bueno, niños, vamos con el texto del día de hoy. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo 20:28. Bueno, niños, hemos llegado al final de nuestra clase, pero como saben, sin antes les dejamos sus actividades. Ahora, a ver, para los pequeñitos, que van a hacer? Dibujar los muros que faltan hasta que lleguen hasta Nehemías, y en esos muros van a poner cómo debe ser un líder siervo. Y para lo más grande, aquí tenemos un crucigrama en donde tienen que contestar y tiene que caber en cada uno de los cuadritos. Y también ellos tienen que escribir cómo debe ser un líder siervo. Así que recuerden, esta semana tienen que ustedes dar el ejemplo y demostrar que son líderes siervos. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Aunque pequeños soy.